En la voz de mi primo hermano, Servio Tulio Díaz. Carlos Pantoja marchaba por las calles, ondeando banderas rojas. Era un idealista, un soñador que veía en el Estado muchas cosas para corregir. En la democracia, Pantoja era un faro de esperanza, y en la rebeldía, una voz necesaria en la sinfonía política. Carlos Pantoja había escrito un libro sobre los impactos ambientales, económicos y sociales de la explotación descontrolada de petróleo a manos de empresas transnacionales que exponían las injusticias y los abusos cometidos en nombre del lucro. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el libro pasó desapercibido. Las páginas que contenían sus denuncias y sus llamados a la acción fueron ignoradas por aquellos que tenían el poder de cambiar las cosas. La maquinaria del sistema, alimentada por intereses económicos y políticos, se encargó de relegar la voz de Carlos Pantoja al olvido, convirtiendo sus palabras en un susurro perdido en el viento. Con el pasar de los años, las convicciones de Pantoja se habían desgastado como la tinta de una vieja carta. La realidad había tejido su tela de araña sobre su espíritu rebelde. La corrupción, la ineficacia y la burocracia que tanto criticaba Carlos Pantoja serían finalmente su carta de presentación. Tan pronto llegó a tener un cargo de mando. De la noche a la mañana, Carlos Pantoja se convirtió en uno de aquellos que desdeñaban del Estado, de la democracia y del respeto a la oposición. Sus antiguos compañeros de lucha lo miraban con desconcierto, preguntándose cómo un hombre que una vez había sido el fuego de la revolución, ahora se convertía en el eco de la resignación y en el más de lo mismo, como uno de esos carismáticos líderes de las revueltas de 1969, Carlos Pantoja, el hijo del zapatero, coherente con lo que pensaba, quien caía prisionero un día y otro también, se había convertido en tema central en cafetines, cafeterías y en las esquinas de los barrios por su incoherencia. Recuerdo que las polvorientas calles de los barrios que cercaban el centro de Ipiales hervían de manifestantes. Cientos de hombres y mujeres protestaban, al paso de los gritos, en contra del mal gobierno del liberal Carlos Lleras Restrepo. El desfile de tanques de guerra, camperos y comandos armados a lo largo de las carreras sexta y séptima de Ipiales era acobardante y daba cuenta de las peores experiencias vividas bajo el régimen instaurado en las recientes dictaduras del cono sur de nuestra América India. Las refriegas dejaron un saldo de 2 muertos en las calles y cientos de detenidos, y Bogotá no se daba por enterada. Pasto, la capital del departamento, y Tumaco vivían situaciones iguales o peores. En las estrechas celdas del calabozo, donde el aire estaba cargado de desesperanza y la luz apenas se filtraba a través de las diminutas ventanas, se encontraba el líder estudiantil convertido en prisionero. No estaba solo. A su alrededor compartía el mismo destino injusto con líderes populares de diversos oficios, zapateros, mecánicos, carpinteros y otros artesanos que, al igual que Carlos Pantoja, habían levantado sus voces en una protesta desesperada por las necesidades de la población. La revuelta ciudadana había estallado como un grito de indignación entre la indiferencia de las autoridades hacia las necesidades básicas de la gente. Allí estaba él, blandiendo la espada de la indignación y en contra de un Estado militarizado hasta los tuétanos. Calles destartaladas, hospitales desbordados, falta de energía eléctrica, lucha por la construcción de una refinería en el puerto de Tumaco y escuelas en ruinas eran las heridas visibles de un pueblo abandonado por aquellos que prometieron velar por su bienestar. Pero lo cierto es que eso no pasaba solamente en aquellos años. Como una peste, el abandono se ha extendido hasta nuestros días en Ipiales, cariñosamente conocida como la ciudad de las nubes verdes. En la
la frontera de Colombia y Ecuador. Como un torrente imparable, la protesta se había extendido por plazas y calles, alimentada por la rabia y la frustración acumuladas durante años de promesas incumplidas. Pero la respuesta del gobierno no había sido la escucha compasiva, sino la represión despiadada. Una de las consignas rezaba: abajo el gobierno de hambre, miseria y represión. Unidos por esa injusticia que tocaba sus vidas, se convertían en hermanos de lucha, dispuestos a enfrentar cualquier adversidad en pos de las reivindicaciones materiales y sobre todo por la dignidad del pueblo. Se escribía otro capítulo en la historia de aquellos que se atrevieron a desafiar al poder establecido en nombre de los olvidados y los desposeídos. ¡Qué tiempos aquellos! Tras las rejas, la voz de Carlos Pantoja resonaba más fuerte que nunca, recordándole al pueblo que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de cadenas, sino en el coraje de enfrentarse a la opresión con valentía y determinación. Muchos han merecido con creces que sus nombres queden grabados en las páginas doradas de la historia de Ipiales. De Carlos Pantoja se puede decir que no fue la excepción, porque su presencia fue palpable en los movimientos políticos de una era pasada, aquella época en que la esperanza de transformación se convertía en un fuego que ardía en el corazón de los ipialeños soñadores. La inclinación de Pantoja por el cambio del sistema económico, político y social era innegable. Pantoja trabajó incansablemente en las trincheras de la lucha, aportando su voz y su energía a las causas que consideraba justas y necesarias para el progreso de su pueblo. Y entonces, cuando finalmente llegó el momento de la transición hacia una democracia más participativa, con la aprobación de la elección popular en las alcaldías, el destino de Carlos Pantoja tomó un giro inesperado. En las urnas, con el respaldo abrumador de aquellos que compartían la visión de Pantoja de un futuro más justo y equitativo, Pantoja se alzó como el primer alcalde popular de Ipiales. Fue un momento de triunfo para él y para aquellos que lo habían apoyado en su camino. En las polvorientas calles la gente celebraba con júbilo la llegada a la alcaldía de Carlos Pantoja, de ese para entonces líder comprometido con las verdaderas necesidades del pueblo. El inicio de una nueva era, un tiempo de esperanza y renovación. Lo que una vez fue un sueño de transformación se había convertido en una pesadilla de despotismo. La arrogancia, como una sombra traicionera, se había apoderado de su espíritu, transformándolo en un reyezuelo cegado por su propio ego. Apenas había comenzado su mandato como alcalde, las grietas en su fachada de idealismo comenzaron a hacerse evidentes. Varios de sus compañeros, aquellos que compartieron su visión de cambio, se fueron retirando poco a poco, decepcionados de su gobierno, incapaces de tolerar la desviación de Carlos Pantoja del camino trazado en años de lucha popular. Los despidos sin consideración se convirtieron en moneda corriente, mientras Pantoja rodeaba su trono con lacayos y aduladores dispuestos a postrarse ante su voluntad.